Don Jason Acevedo Esquivel. Eh, Me pasó, doña Edith, ahí un pequeño, un poquito de información suya. Nos contó que es ingeniero industrial con posgrado en inteligencia artificial, estrategia, liderazgo y finanzas. Y 18 años de experiencia en academia y consultorio aplicado a la inteligencia artificial en los negocios y el trabajo. Pues bienvenido, don Jason, para que nos dé una bonita charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, Don Jason, si me permite, Adelante. antes de iniciar la charla, nada más les recordamos algunas indicaciones importantes. Por favor, les pedimos a las personas que mantengan los micrófonos en silencio para el buen desarrollo de la charla. Si alguna persona tiene alguna consulta, algún comentario, puede levantar la mano para que don Jason nos pueda ir atendiendo las diferentes consultas que tengan. Asimismo, también en el chat podemos ir anotando las dudas, comentarios, observaciones y los estaremos leyendo. Em, También toda la presentación en sí, la grabación de hoy, perdón, y la charla de hoy va a ser grabada también para respaldo. Y parte del respaldo que siempre pedimos, les vamos a solicitar si nos permiten encender sus cámaras para tomar una fotografía de la actividad y ya para que don Jason arranque. Entonces les iba a pedir que por favor vayamos encendiendo las cámaras. Voy pasando por las diferentes eh, pantallas. En este momento iniciaría con la pantalla número 1. Un segundito, ya casi les aviso. Sonríen a la 1, a las 2, a las 3. Perfecto. Pasamos a la pantalla número 2. Por aquí para que puedan sonreír. Esta es la foto del recuerdo del anuario. Un segundito para habilitar aquí. 1, 2, 3. Y pasamos a la siguiente pantalla, perdón. Ok, 1, 2, 3. Perfecto, más bien muchísimas gracias. Y ahora sí, don Jason, no le quito más tiempo. Muchas Hola, gracias. hola. Entonces, Jenny, muchas gracias por ayudarme a ingresar. Con todo gusto, Marco. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Me confirman que ya están viendo la presentación. Correcto, correcto. Sí, señor. Ok, excelente. Correcto. Perfecto. Vamos. Muchas gracias a ustedes por su Listo, asistencia y su don Jason, participación. listo. Eh, Comenzamos entonces. Jason Acevedo para servirles. Así como les indicó doña Jenny, pues pueden poner sus notas, levantar la mano y en cualquier momento si quieren hacer algún aporte, algún comentario, alguna consulta, será un gusto eh, poderles atender. ¿Okay? Esto comprendiendo la inteligencia artificial de la teoría a la práctica, comenzamos con esta frase inicial. El 80%, ¿verdad?, de todo lo que hacemos hoy cambiará en los próximos 5 años. Creo que esto suena verdaderamente abrupto, si lo vemos en términos de inteligencia artificial, pero inclusive visualicemos qué estábamos haciendo por allá del 2010, eh, o inclusive más atrás, qué estábamos haciendo en el año 2000, ¿verdad? Cuando en el 2000 teníamos, cito estos 2 años específicos porque tuvimos el momento de las .com en el año 2000, en el 2010 tuvimos el auge de lo que son las apps y hoy, ¿verdad? Tenemos post pandemia un auge importante en lo que es inteligencia artificial. Eh, Esto es importante sensibilizarlo porque realmente la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica más, ¿verdad? Como son las apps que nos facilitan significativamente poder hacer muchos trámites hoy, ¿verdad? Dentro y fuera del país. Particularmente el sistema financiero se ha puesto al día en ello, ¿verdad? Y también
las páginas web, qué tanto nos facilita hoy el Internet, ¿verdad? Definitivamente el año 2000. Entonces, si bien es cierto, el 80% de como nos vemos hoy, el mercado va a cambiar en 5 años más a partir de la lógica de lo que manejamos en inteligencia artificial, pues definitivamente no es algo que nos tiene que comenzar a asustar, sino es algo que tenemos que sensibilizar y comenzar a adaptarnos a esta lógica de hacer un manejo responsable y ético. ¿Ok? Entonces, no sé, me gustaría de repente un par de impresiones respecto a esto que acabamos de compartir. ¿Quién le gustaría compartirnos su posición respecto a ese recuerdo de los años 2000 y el recuerdo de los años 2010 y a lo que hoy vivimos con la inteligencia artificial? Profesor, disculpe, a mí me gustaría participar. Adelante, claro que sí. Muchas gracias. Mire, eh, yo un día de esos estaba en una charla viendo las generaciones, que la generación esto, que la Ujú, generación el otro, le tienen nombre, yo todavía no me lo sé, los leo y se me olvidan. Pero el punto es que nos hacen un viaje eh, por todo lo que hemos tenido que pasar en temas de ajuste a inteligencia artificial. Yo fui de las que utilicé las computadoras que solo eran en blanco y negro, ujú, que tenían, que ni siquiera existía el mouse, sino que era con las flechitas que uno se guiaba en los teclados. Poco a poco hubo un proceso de adaptación, eh, pero yo confieso que muchas personas no se adaptaron, digamos, les ha costado adaptarse y a mí me ha estado costando adaptarme ya a lo que es a las nuevas propuestas de inteligencia artificial, porque tal vez hay un chip dentro de nuestro cerebro que nos impide o nos limita. Nosotros mismos nos ponemos los límites, ¿verdad? Pero ujú. a evolucionar con la inteligencia artificial. Y uno de los temores más grandes que siento yo que hay es el tema de la sustitución. Por ejemplo, yo soy docente. Bueno, quién Ujú. sabe si algún día ya las generaciones de personas me ocuparán o veámoslo de esta manera. Ahorita nos estamos educando mediante inteligencia artificial. Ujú. Todos estamos cada uno en nuestras casas y estamos aprendiendo. Entonces, hasta el aprendizaje ha evolucionado, pero sí, sí ha sido difícil adaptarse y sé que hay gente que no lo ha logrado, pero hay gente que sí evoluciona muy rápidamente. Eso sería mi aporte. Muchísimas gracias, Paula. Eh, Me parece que tenemos también a José Luis y luego también a Alexandra con la mano levantada. Sí, señor. Buenas tardes. Adelante, José Luis. Eh, Mira, de la consulta que realizás, yo en el año 2000 específicamente estudiaba en la Universidad Nacional. Recuerdo que en esos primeros años de universidad utilizábamos computadoras con disquetes de 3,5, Ujú, disquetcitos famosos, ¿verdad? Después pasamos a llaves mayas, discos duros. Yo todavía fui de esa generación que nos tocó ir a meternos a la biblioteca como ratones, a leer libros para buscar referencias, información. Y como vos lo decís, ya para el 2010 cambió totalmente, ¿verdad? La forma de buscar información, de acceder a la información. ujú, Y ha sido todo un cambio, ¿verdad? Yo entré a la universidad y empezando a usar computadoras y ha sido todo un proceso de cambio, ¿verdad? De estarse reinventando con el paso de los años y ha sido interesante. Y como decía bien la compañera ahora, a mí me preocupa mucho, te soy muy sincero, por ahí había visto un dato del Foro Económico Mundial de que más o menos se estima que por la IA se van a perder 90 millones de puestos a nivel mundial en los próximos años, porque está habiendo mucho reemplazo en temas administrativos, ¿verdad? De secretariado y otras cosas. Entonces, tal vez son uno de los mayores temores que uno posee ahora, ¿verdad? Yo en mi caso tengo hijas que están en ese proceso, que ya van a entrar al colegio, entonces yo digo, en 5 años, ¿qué va a estudiar ella? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué puede estudiar que no vaya a ser afectada por esto en los próximos años y que vaya a poder tener un puesto de trabajo? Entonces, por ahí más o menos mis inquietudes. Muchas gracias.
Excelente, José, muchas gracias también. Alexandra y Sí, adelante. buenas tardes del sector profesional. Es interesante, bueno, al igual que la compañera, la primer compañera que comentó, pues a mí me tocó todo eso que ella comentaba, ¿verdad? Yo empecé con el Word Smart, con los cassettes. Me acuerdo una vez que me dejaron prendida la computadora y me dijeron, apáguela. Yo casi me muero, ¿verdad? Con la libreta a la par, apuntando todo. Pero yo pienso que tal vez, bueno, los que no somos maestros o no estamos en el área de computación y eso, pues nos cuesta un poquillo más, pero sí pienso que vamos a tener, en lugar de preocuparnos, ocuparnos, ¿verdad? Y aprender. Un día de estos iba a coger un curso de Procomer, creo que era, o de alguna de esas instituciones, y realmente me dio miedo que fuera, o sea, que fuera algo, un engaño, ¿verdad? O sea, hasta esa recesión tenemos nosotros, ¿verdad? Claro, Ese shock todavía, nuestras generaciones nos cuesta un montón. Eh, es impresionante ver cómo va esto. 5 años no deben ser nada, ¿verdad? Ya en no sé qué país allá hay una ministra de inteligencia artificial. Es una imagen, ¿verdad? Que está con su puesto de ministras. Entonces, todo esto lo reta a uno también a conocer y a poder usar esta herramienta, ¿verdad? Pues yo uso el ChatGPT ujú, para preguntar, pero es como estar usando Google, ¿verdad? Pregunto a Google tal y tal cosa. No es exactamente que lo esté uno usando, pero qué dicha que dieron ese tema acá, porque entonces ya uno va a empezar a conocer un poco más de la situación. Muchas gracias. excelente, muchísimas gracias, Alexandra. Ahora tenemos a Sofía y luego a Shirley Ann. Y previo a dar la palabra a Sofía, leer un comentario por acá que nos pusieron. Shirley, considero que la época de antes era mucho más gratificante. Yo pasé por todos los pasos y me permitió tener un gusto por la lectura y poder interpretar y hacer un bien análisis. ¿Verdad? Ahora sí, Sofía, adelante. Sofía, si de repente estás conversando, no te escuchamos. Tal vez mientras el audio le funciona, digamos, resuelve Sofía, Shirley Ann, nos puedes compartir, ampliarnos el comentario. Que así muy buenas noches a Buenas todos. noches. Muy muy brevemente, como lo puse ahí, yo pasé por todos esos pasos y ahorita es muy preocupante ver el poco análisis que tienen los estudiantes o las personas porque la inteligencia artificial les hace todo. Mi experiencia hoy por hoy, estoy llevando un curso porque ya me lo están exigiendo en el trabajo Ujú, y la verdad no me gusta, no lo he logrado y como dicen, voy como un quebrado porque no soy de inteligencia artificial, no me gusta. ujú, Siento que no me permite a mí como persona poder desarrollarme, tener mi pensamiento crítico y hacer el análisis como considero yo. La inteligencia piensa por mí, hace todo por mí conforme uno le va haciendo y metiendo los algoritmos. ujú, Entonces, ¿qué está pasando con nuestros estudiantes o las personas? Ya no tienen eso, perdieron eso. Inclusive usted les dice, lean algo, lean un cuento, una novela, lo que sea, y dice, es que a mí no me gusta leer. ¿Para qué? Si todo está en los dispositivos. Y es una realidad, estamos perdiendo un análisis, una buena redacción. Usted pone a alguien a redactar, bueno, ni eso pueden hacer. No usan mucho la ortografía, la caligrafía, etcétera, porque la inteligencia artificial hace todo. Y hay un tema que a mí me preocupó, es que a, la inteligencia artificial toma tus datos y ujú. hay que tener cuidado Señora, porque gracias. nos pueden, ¿cómo se llama esto? Quitar información delicada. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Shirley Ann, por tu participación. Alexandra, ¿nos ibas a aportar algo más o fue que dejaste la manita levantada? Muy bien. Claro, están todas las inquietudes y a partir de la inteligencia artificial, si nos va a sustituir, em, les puedo ampliar, digamos, a partir de esta primera frase y de los comentarios que
que nos han regalado ustedes. Em, Igual sucedió cuando viajábamos en carreta y a caballo, cuando Henry Ford plantea su primer modelo y lo comienza a producir en serie. Sustituimos el trabajo de ciertos perfiles, pero se generaron otros. Hoy, así como este servidor tiene un posgrado ya en inteligencia artificial, hay un montón de trabajos a nivel de volumen de datos, de volumen de entrenamiento, de volumen de trabajo a nivel constructivo, porque hoy tenemos particularidades alrededor del ecosistema de inteligencia artificial y la cantidad de trabajos nuevos que se están generando también. Que el volumen transaccional y las partes de las profesiones que tenemos hoy, el volumen transaccional va a desaparecer, que lo va a sustituir la inteligencia artificial, por supuesto, ¿verdad? Sí tiene ese sentido y también hubo un momento que también nos resistimos a los cajeros automáticos y pasó a ser parte, ¿verdad? De nuestro día a día, e inclusive hoy particularmente Costa Rica, a diferencia de unos pocos países, el efectivo no circula tanto como antes. Aquí Giselle nos regala otro comentario. Yo tengo expectativa de jubilación en 5 años y también veo las oportunidades de aprender nuevas cosas. Nuevas formas de hacer negocios digitales, pero lo que más me preocupa es cuándo detectar si se trata de un fraude. Es un proceso de aprendizaje para emprender. Claro que sí. Después Shirley Ann lo agregó, es muy cierto, hasta para remodelar la casa con una foto lo hace la IA si lo ponemos los datos correspondientes. Es increíble. Bien, continuemos entonces y vamos a la agenda de hoy, ¿verdad? Y tenemos bastante que conversar. Recuerden que pueden levantar las manitas. Yo voy a estar viendo constantemente acá el chat y eh, de repente Jenny también me puede ayudar si ve manitas levantadas que yo no haya visto aún. Vamos a ver un poco la teoría, poquito, ¿verdad? Vamos a hablar ampliamente de la parte práctica y de cómo funciona esto. También del tema ético, cómo funciona esto alrededor del tema ético y el futuro inmediato que tenemos en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Ok? Comencemos con la teoría y tenemos por acá este, que el pensamiento versus el sentimiento. ¿Ok? Vamos a comenzar a decir qué es la inteligencia artificial. ¿Ok? Si bien es cierto, la inteligencia artificial tiene dos grandes áreas, que es el aprendizaje y también la parte de procesamiento del lenguaje. Tenemos algunas otras áreas como la robótica y demás, pero principalmente podríamos definir la inteligencia artificial como ese ejercicio artificial del pensamiento del ser humano. ¿Ok? En un volumen transaccional importante, hoy la inteligencia artificial, teníamos el planteamiento de la inteligencia estrecha, que es en la que hoy permanecemos aún, ¿verdad? Luego tendríamos una segunda fase, que es la parte general o generativa, y después tendríamos la superior. La generativa llegaría a igualar nuestro pensamiento, la superior llegaría a superar nuestro pensamiento humano. Ambas lejos en este momento. Muchas investigaciones están enfocadas hoy específicamente, ¿verdad? En cómo dar ese salto de la inteligencia estrecha a la inteligencia general o generativa. Hoy llamamos a muchas aplicaciones ya generativas, pero todavía no estamos ahí, ¿ok? La inteligencia artificial en realidad no es algo nuevo, ¿verdad? Para todos aquellos que estamos involucrados en temas de modelos matemáticos y algoritmos, realmente pasamos por un espacio de estudio en la investigación de operaciones, que es la base, ¿verdad? Y Markov a finales del siglo XIX ya había planteado los procesos de decisión de Markov, la estructura. Luego, un científico de apellido Wellman en los 50 ya plantea la estructura matemática para poder recorrer lo que Markov 55 años por ahí atrás había definido, y en ese mismo momento Alan Turing estaba haciendo los primeros planteamientos de Enigma, que es la primera computadora. Ya luego
tenemos 2 tesis doctorales, primero, ¿verdad? En la década de los 80, em, quien plantea Siri y otro doctor, el doctor Ravelo, colega amistad, por cierto, que trabajó en la NASA una vez posterior a su tesis doctoral. Fueron las 2 primeras tesis doctorales de inteligencia artificial. Uno se lo lleva desde el MIT, uno se lo lleva Apple y otro se lo lleva a la NASA para comenzar a hacer los ejercicios que correspondían. Entonces, como podemos ver, esto no es nuevo, pero Geoffrey y un estudiante suyo en Canadá, por allá del 2012, generan el planteamiento de la primera estructura lógica, ¿verdad? De inteligencia artificial ya con robustez computacional y capacidad de programación a través de Python. ¿Okay? En ese momento ellos generan una subasta por su descubrimiento. Entra en disputa Microsoft, entra en disputa Google, entra en disputa la empresa de DeepSeek, ¿verdad? Y otras cuantas más, ¿verdad? Y comienza la subasta al punto de que Geoffrey cierra, porque si no iban a seguir la puja y se queda con Google, se va a trabajar a Google y por allá el 2018, 2019 deja Google para poder hablar abiertamente como académico de todos los riesgos y la ética que significaba. Entonces, después de haber dicho todo esto, la inteligencia artificial la podemos resumir como en esa herramienta que busca hacer un pensamiento artificial de lo que nosotros manejamos en nuestro cerebro, ¿ok? En la parte de pensamiento. Y aquí entra algo importante, que no es la IA. La IA no tiene conciencia, no tiene sentimiento, ¿ok? Y aquí esto es una gran diferencia con respecto al ser humano, que es importante subrayar porque realmente estamos muy lejos a que la inteligencia artificial pueda superar esta parte de nosotros, ¿ok? Entonces aquí es donde está la ventaja competitiva de nosotros en el mercado, ya sea que estemos en el sector MIPYMES, en las grandes empresas o bien en la parte de la administración pública. Esta es una oportunidad que tenemos nosotros con claridad, la parte de innovación, la parte de pensamiento disruptivo y demás, es donde está nuestra oportunidad, porque realmente la parte de sentimiento, aunque nosotros con mucha claridad pasemos todo por el raciocinio, la toma de decisiones nuestras al final es una parte de emoción, de sentimiento. El cerebro humano tiene 3 grandes partes: la parte primitiva, que es el cerebro reptiliano, ¿verdad? Luego tenemos la parte límbica, que es la parte de emociones, y después tenemos la parte del neocortés, que es precisamente la parte racional. Esa es la que busca, y particularmente la parte aún más, la parte del hemisferio izquierdo, es la que busca la inteligencia artificial comenzar a trabajar. ¿Ok? Dicho esto, veamos cómo funciona esa inteligencia artificial por dentro, viendo este grafiquito de acá, porque la inteligencia artificial lo que hace es aprender, utiliza el mismo método nuestro de manera repetitiva, ¿verdad? Toma datos y va aprendiendo y va haciendo correcciones. Ok, este gráfico que podemos ver acá, donde está esa S, ¿verdad? Es precisamente el aprendizaje supervisado, ¿ok? Es que yo le entrego información comparable, le entrego otra información, entonces a partir de esa comparación él me va a entregar resultados. Tengo la no supervisada, que es que le entrego un volumen de datos, búsqueme patrones de comportamiento y respóndamelo y estructúremelo de etiquetas. Después tenemos la parte que es un meollo interesante, que es el aprendizaje por refuerzo, que es precisamente lo que entreno en determinado momento ante un escenario de llegar a una meta, y él puede hacer un recorrido amplio de diferentes y múltiples caminos, y al final de una relación de recompensa, ¿sí? Positiva o negativa, y un llamado a la acción, pues puede tomar esas decisiones, como vemos los vehículos autónomos, como vemos las Roomba, ¿verdad? O los entes o agentes de limpieza de las casas. Reconocen toda la casa y después comienzan a grabar en su memoria cómo se comporta. Todo eso engloba lo que es el aprendizaje de máquina, ¿ok? Pero tenemos también a la parte derecha arriba, vemos SDL y SNLP.
el aprendizaje profundo es precisamente un recorrido de lo que busca es un comportamiento de neuronas, ¿sí? Para aprender, ¿ok? Entonces va siendo progresivamente a través de una formulación matemática que va haciendo el aprendizaje. Pero también hoy tenemos la otra disciplina de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es lo que hace este procesamiento del lenguaje natural a grandes rasgos? Toma un volumen de texto, lo convierte en un vector matemático para que el bot o el agente pueda aprender y luego me da una respuesta este, en, traducida de un vector y me lo traduce nuevamente en texto, en prosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que vemos nosotros en los diferentes agentes de inteligencia artificial que hoy tenemos. Algunos con robustez distinta, entrenamientos distintos, ¿sí? Porque hoy en el mercado, por citar, tenemos a Copilot, tenemos a DeepSeek, tenemos a ChatGPT, tenemos a Grok, tenemos a Claude, tenemos a Llama y tenemos a Gemini también. ¿Ok? Entonces todos estos son entrenamientos distintos, estructuras distintas de lo que les acabo de mencionar, alimentado, ¿verdad? Por supuesto, por información. Que es donde viene el siguiente punto, que tiene que ver con el Ray Dato. ¿Hay manitas levantadas? ¿No? Ok. Muchos, ¿verdad? Hablamos hoy, hacemos inteligencia artificial, ¿ok? Conozco inteligencia artificial, estoy comenzando a usar inteligencia artificial, pero la parte más importante, y creo que esto es un axioma propio en general del ejercicio en mercado. Si nosotros ingresamos información mala, ¿verdad? O en malas condiciones eh, a una herramienta informática, la más básica que se puedan imaginar, pues lo que nos va a dar son malos resultados. ¿Ok? Entonces acá la información con que entrenemos nuestros agentes, nuestras bots, si lo quieren ver de manera general, definitivamente tiene que comenzar por la limpieza de los datos, reconocer en la información qué es lo que sucede y tenemos un riesgo. Y me devuelvo un momento a la presentación, en la diapositiva anterior. El lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, podemos manipular a través de discursos redactados, ¿verdad? De manera masiva, en ciertas partes, conociendo cómo funciona y el aprendizaje de los agentes que trabajan con el proceso del lenguaje natural y definitivamente sesgar ese aprendizaje a conveniencia para que genere resultados. Esto se los puedo decir con muchísima objetividad en los mercados financieros, que es donde precisamente desarrollamos investigación nosotros para la comercialización de productos financieros, la cantidad que existen, ¿verdad? En los mercados financieros, forex, futuros, opciones, acciones, fondos indexados, ¿verdad? Índices, etcétera. ¿Ok? Entonces esto se vuelve muy importante poderlo conocer y cómo poderlo trabajar. Por eso es que la información pues nos va a generar muy baja calidad o sesgos importantes en los resultados dependiendo de la información que le podamos ingresar. Entonces acá comenzamos con un momento importante que normalmente no nos relacionan con la inteligencia artificial. El dato, cómo inclusive le estoy planteando preguntas a la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es a través de los prompts para que pueda hacer una estructura, que pueda hacer los embeddings, que son estos planteamientos de vectores matemáticos numéricos, ¿verdad? Para nosotros poder comprender la lógica. Una vez que nosotros podemos comprender esta lógica, se nos hace mucho más fácil y práctico meternos en los diferentes ejercicios y saber cómo utilizar esta lógica de la inteligencia artificial en el día a día nuestro. ¿Ok? Visto un poco de teoría,
y nos vamos a meter desde ya en la práctica. Acá atentos porque les voy a estar planteando algunas preguntas sobre ello. ¿Ok? Muy bien, podemos, si quieren algunos me pueden, que tengan la disposición de querer participar y ir preguntando, me ponen, levanta la manita, porque son varios ejercicios, traemos como 4 o 5 ejercicios para discutir un poco de lo que hacen las diferentes agentes de inteligencia artificial. Entonces, si quieren me pueden levantar las manitas para ir conversando al respecto, ¿ok? Quienes vayan a querer participar. Veamos este primero. Lo que vamos a hacer es generar una descripción para redes sociales, ¿verdad? Dice, actúa como un CM, un Community Manager. Dame 3 ideas de publicaciones para Instagram. Para cada uno, dame un título corto, una posición en la fotografía y 3 hashtags para vender un bolso de cuero hecho a mano que es elegante y duradero. ¿Ok? Entonces, aquí el primero... Adelante. ¿Quién va? Ok. Vemos acá, aquí el que utilizamos fue Copilot. Copilot es la inteligencia o el agente de inteligencia artificial que tiene integrado en su ecosistema Microsoft, una excelente empresa, ¿verdad? Que Satya Nadella ha sabido liderar y, y viajar en este mundo de la inteligencia artificial, inyectando significativamente capital en OpenAI, quien genera ChatGPT, que es otro agente de inteligencia artificial, teniendo claridad que mucho previo a los modelos que vaya a generar publicar ChatGPT o OpenAI, previamente se le facilitan a Microsoft para que Microsoft pueda alimentar su propia agente de inteligencia artificial, en este caso Copilot. Claro está que la lógica de Copilot está enfocada muchísimo a la ofimática. Particularmente redactar con Copilot es una ventaja competitiva, porque precisamente eso es lo que busca en su ecosistema Microsoft, impulsar su ventaja competitiva en el mercado y, ¿por qué no, monopolio o oligopolio que tienen a través de las herramientas de ofimática. ¿Okay? Entonces vemos cómo rápidamente Copilot me puede dar 3 posibles opciones de cómo publicar la foto, me da títulos, me dice cómo debería yo tomar esa fotografía y 3 posibles hashtags para facilitar el ejercicio de mercadeo. ¿Quién le gustaría participar y decirme, bajo esta lógica de este prompt sencillo, en dónde más lo considera que lo podría aplicar para hacer uso de sus redes sociales para divulgar, para vender, para divulgar, para comunicar? Adelante, Sofía. Ahora sí me escucho. Claro que sí. Ay, qué dicha. Bueno, yo generalmente no uso Copilot. Me Ok. gusta más el ChatGPT. Ok. Y lo utilizo en realidad yo soy artesana, primero Ujú, tengo redes sociales. ujú, Entonces, digamos, yo, por ejemplo, es que Copilot todavía no lo sé si lo tiene, no me he metido mucho en eso, pero en el ujú. ChatGPT sí. Entonces, yo nada más le digo, quiero esto, y ya él sabe que de una vez me pone los hashtags, me pone los emoticones y me los desglosa en mis 3 redes sociales. Bueno, entonces de una vez me pone para WhatsApp, para TikTok, para Facebook, para Ujú. Instagram. Entonces nada más es de copiar o cambiarle algo que no me guste. Incluso le envío la foto del producto y él me hace una, una publicación con todo y foto, de acuerdo Ujú. a lo que ya yo le he indicado anteriormente o lo que hemos hecho anteriormente. Eso es lo que me encanta, por lo menos en la parte de mercadeo del ChatGPT. Y también le pido campañas, digamos en este caso que yo no hago eh, bolsos, Ujú. pero de acuerdo a eso también le pido campañas publicitarias. Entonces él desglosa el calendario, cada campaña, pone lo del público meta, o sea, todo una... Y duro, ¿qué puedo durar? Es que ni 30 minutos en eso.
y nada más es copy, pegue y ajustar unas cosas. Excelente, muchísimas gracias, Sofía. La intención de irles preguntando es para ir ampliando, digamos, la lógica de dónde podemos comenzar a ampliar estos planteamientos de los prompts, que es muy, muy diversa, ¿verdad? Inclusive, recuerden que pueden ir planteando preguntas. ¿A quién más le gustaría compartirnos su posición? ¿Dónde ven más poder utilizar este tipo de herramientas o dónde ya lo utilizan? Porque ya hoy utilizamos inteligencia artificial. Muy bien, entonces continuemos con el siguiente ejercicio. ¿Ok? ¿Verdad? Esta ballenita es DeepSeek, ¿verdad? La inteligencia artificial que tenemos por parte de China. Cuando DeepSeek saca su modelo hace unos cuantos meses atrás, veíamos que era una herramienta desarrollada fuertemente con una lógica de aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? Profundo. Recuerdan que les mencionaba que teníamos tres tipos de aprendizaje: el aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo, y en este caso profundo, de tal modo que DeepSeek, como está limitado, los Estados Unidos tienen prohibido la venta de tarjetas gráficas o de material en general de alta gama para China. Entonces China se las ha tenido que ingeniar para desarrollar sus propios modelos a partir de hardware con menor capacidad. ¿Ok? Entonces esto fue una innovación que sale hace unos meses atrás, que luego, ¿verdad? Se intentó culpar a DeepSeek, o está en proceso aún, de hacer destilamiento de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué es esto de destilar conocimiento? El destilar conocimiento es entrenar una inteligencia artificial con datos o con resultados que me ofrece otra inteligencia artificial. En este caso, en ese momento, quien lideraba el mercado era ChatGPT. ¿Ok? Entonces a DeepSeek lo culparon, bueno, no lo culparon, lo cuestionaron al respecto, y eso sigue un proceso de investigación, de tal modo que si fuese real que DeepSeek su estructura la basó en un aprendizaje de optimización, pues eso es un resultado de alto valor, muchísimo. ¿Ok? Si hizo destilación, pues eso sí no estaría del todo bien haberlo manejado. Pero en este ejercicio le pedimos que lo que haga es sintetizar, ¿verdad? Nos dé una síntesis de un informe extenso. En este caso, este informe que vemos acá, lo que le estamos pidiendo es: actúa como un analista y dame texto y dame las tres prioridades principales que podemos tener de este documento. Este documento lo publica el Ministerio de Hacienda, específicamente la Dirección de Tributación, precisamente ante el cuestionamiento y un recurso que había interpuesto eh, una, una diputada para que saliera en vivo el TribuCR, que es lo que estaría sustituyendo la ATV y otras herramientas propias del Ministerio de Hacienda. Entonces las están unificando y montándolas en TribuCR. Entonces aquí me da rápidamente un documento relativamente extenso, las tres ideas principales y qué es lo que se está buscando, ¿verdad? Inclusive me lo desglosa en tres bullets que rápidamente me puede preparar para obtener una perspectiva. Ya después, si quiero hacer un análisis mucho más amplio, podría recurrir a leer el documento completo si eso fuese necesario. ¿A alguien le gustaría ampliarnos si ya o ve potencial en incluir documentos extensos y extraer las ideas base? Vamos a ver qué comentarios tenemos por acá. Es muy cierto, remodelar la casa. Ah, bueno. El audio sube y baja. Em, me confirman ese detalle que nos comparte Estela con respecto al audio. Nada más por aquello. Yo lo oigo bien. Ok,
Perfecto, perfecto. Adelante, Marianela, compártenos tu posición y luego Alexandra y luego Paula. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas Muy noches. interesante el tema. Yo creo que al igual que lo manifestaron algunos compañeros, pues preocupa un poco, ¿verdad? El uso que le pueda dar a la inteligencia artificial, sobre todo las generaciones, las más nuevas, los chicos, los más jóvenes y no precisamente nosotros que ya pues incluso tuvimos la oportunidad de que nos exigieran y que aprendiéramos a redactar, a leer y etcétera. Pero sí debo, aportando a tu consulta, a su consulta, Jason, por ejemplo, dentro de mis funciones está participar en diversas reuniones. Y yo tengo que generar minutas o actas. Por lo general, ahí se comparten presentaciones. Gracias a la inteligencia artificial, mi trabajo se ha agilizado bastante, porque así como usted acaba de compartirnos este caso, ¿verdad? Con un documento extenso, de igual manera yo he tenido la posibilidad de subir presentaciones y precisamente yo le doy los lineamientos, yo le digo qué es lo que necesito. Necesito un resumen ejecutivo de esta presentación, ideas principales y sobre todo que me rescate las tareas por realizar. Entonces me da un informe impresionante. Antes tenía que revisar esas presentaciones e incluso había conceptos con los que no estaba muy familiarizada y tenía que buscar al gerente. Ahora lo puedo hacer. Si bien es cierto, no confío plenamente porque ella se puede confundir o bien, tal vez no confundir, sino más bien como tergiversar un poco lo que es el contenido de la presentación de acuerdo con nuestro interés de la organización para la que trabajo. Yo procuro verificar la información, pero los resúmenes, al subir una presentación o un PDF, independientemente de que sea muy extenso, el resultado es maravilloso. Definitivamente es una herramienta de trabajo muy importante que permite agilizar y sobre todo nos permite aterrizar con ideas muy concretas. Entonces yo creo que como todo en la vida se requiere un equilibrio y no todo es totalmente bueno ni totalmente malo. La inteligencia artificial ha venido a agilizar muchísimo el trabajo y nos proporciona incluso la oportunidad de empaparnos de muchos temas que antes yo ni siquiera por lo menos podía imaginarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela, excelente. Enhorabuena. Ahora escuchamos a Alexandra. Ajá. Sí, yo iba como enfocada en esa parte de Marielena porque bueno, la pregunta es no hay limitación para usar ese tipo de herramienta en algún documento, digamos, en un acta, en lo que sea, o digamos, un abogado que quiera hacer un litigio podría sacarlo de inteligencia artificial. ¿Cómo se regula eso o si no se está regulando? Como el vocabulario, yo me imagino la manera de redactar de la inteligencia artificial, bueno, el ChatGPT, digamos, es diferente a cómo redactaría uno. Todas esas preguntas se me vienen a la mente cuando escucho sobre inteligencia artificial. Entonces, más bien era una consulta. Claro, vamos a ver. Cada uno de los agentes o las empresas que lo representan tienen modelos entrenados distintos. Se los mencionaba y esto es de valor explicarlo en este momento. Voy a hacer similitudes con el cerebro humano, ¿ok? Y inclusive warnings o advertencias éticas que tienen ellos. ChatGPT está diseñado para responderte sí o sí. E inclusive buscar responderte de tal modo que sea proactivamente a lo que quieres escuchar. A menos que le pidas que te haga un ejercicio con mayor objetividad y le generes perspectiva con lo que le estás pidiendo. Tenemos, ¿verdad? Copilot, que es una herramienta que tiene una orientación más a la ofimática. Tenemos a Claude, que es una herramienta de Anthropic,
respaldada o financiada fuertemente por Amazon, que tiene una estructura muy ética. Entonces, si de repente me estás hablando de personas que tienen que ser muy rígido su estructura ética en lo que están viendo, actas, presentaciones, litigios, les diría, vayan mejor y entrenen Anthropic, que va a ser mucho más restrictivo el planteamiento. ¿Ok? Eso por un lado. Si ya vas a hacer un ejercicio más científico, más rigurosidad científica, ve a Gemini. Hay un detalle que por acá, antes de darle la palabra a Paula para responder esta pregunta que teníamos por aquí, em, la información que compartimos, ¿verdad? De repente es pública. Un ejemplo, un informe ejecutivo. Si estás utilizando versiones free o libres, ¿verdad? De los diferentes agentes, sí. Cuando ya entrenas y tienes tu parte de pago en los diferentes agentes, ya esa información, si bien es cierto, realimenta el aprendizaje del modelo o del algoritmo que tiene ese agente, no entra la información de manera pública. ¿Ok? Es muy amplio. Vamos a ver, los algoritmos de inteligencia artificial funcionan como una caja negra, ¿verdad? Ingresa información, sale mi respuesta, pero de repente no todo se tiene con claridad qué fue lo que pasó por dentro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tarea del ejercicio ético de los agentes? Precisamente poner restricciones. Este tipo de información, no que no sea pública, sino que se quede conmigo. Entonces yo le comienzo a generar ya indicaciones y particularmente Gemini o Anthropic en este tipo de casos, le comienza a generar advertencias, o si estás generando una pregunta muy generalizada, le dices, es que me estás preguntando esto, ¿quieres verlo desde esta perspectiva o quieres verlo desde esta otra lógica? ¿Quieres un marco temporal para este tipo de cosas? Entonces, de cierta manera nos obliga, ¿verdad?, a plantearle las preguntas con mayor amplitud, que el prompt sea más específico para que la respuesta sea más específica. Eso es una lógica que tiene este ejercicio probabilístico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace cuando yo le planteo una pregunta a la inteligencia artificial? Él probabilísticamente no me va a dar la misma respuesta siempre, aunque le haya planteado la misma pregunta, ¿verdad? Pero si busca con una rigidez algunos agentes más que otros, no solo la velocidad de respuesta, sino dar una respuesta lo más correcta probabilísticamente hacia lo que me estás preguntando. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Ahorita leo los dos siguientes mensajes. Vamos a darle la palabra. Por ahí había alguien que nos había pedido la palabra. Adelante. Yo, profesor, pero ya resolvió la duda que yo tenía con lo que acabas de comentar. Gracias. Enhorabuena, enhorabuena, un gusto. Muy bien, vamos a ver los mensajitos. Dice en documentos extensos como votos, resoluciones o algún tema que pueda ser útil, me parece esta aplicación. Pero sí creo que no se trata de que la IA haga todo, sino que sea una herramienta de soporte. Claro que sí, ¿verdad? Giselle, tienes toda la razón. La herramienta aumenta nuestra productividad, pero si bien es cierto, busca de manera artificial imitar nuestro pensamiento, no lo hace aún por completo. Entonces, es útil, nos aumenta la productividad. Tenemos que comenzar a usarla en todos los ámbitos de personales y profesionales, por supuesto, porque si no entramos en una desventaja competitiva con respecto a quienes la están usando, porque podrán resolver con mucho más velocidad algo que a nosotros nos tomaría mucho más tiempo. ¿Ok? Después dice Marianela, así es, se adquiere licencias y podemos controlar el tema de la confidencialidad de los documentos. Versiones libres están prohibidas para nosotros. Sí, eso es importante, ¿verdad? De manera público, lo que busca es entrenar al modelo. De manera ya cuando pagamos las licencias, podemos entrenar nuestros propios modelos a partir de la estructura base, los alimentamos con X cantidad de libros, con X cantidad de documentos
y él va a comenzar a darme respuestas a partir de ese entrenamiento. ¿Ok? Excelente, muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora esta evaluación de comentarios, ¿sí? Evalúa esta lista de comentarios de la audiencia y clasifícalos como positivos, negativos o neutros. Luego calcula el porcentaje de satisfacción. Entonces, vemos acá el canal de YouTube de Memorias de Pez, un canal de geopolítica a nivel mundial. Ayer hablaba precisamente de que Estados Unidos los bombarderos los había puesto cerca de Irán, ¿verdad? ¿Qué será que los iba a atacar? Vemos que tiene 49 comentarios. Si de repente quiero comprender cómo está la posición de las personas respecto a esta noticia, un canal que tiene una audiencia amplia, ¿verdad? Podemos tomar esto como muestra. Entonces vemos que tomamos todos esos comentarios, los copiamos en ChatGPT, ¿verdad? Y vemos que tenemos 10 posibles comentarios positivos, 9 negativos y 9 neutros, y me da los respectivos usuarios. Y luego me hace un resumen de qué tan positivo está viendo las personas, qué tan negativo y qué tan neutro. Y al final me da un resumen que dice que pues la posición está dividida, ¿verdad? Hay una posición dividida en cuanto al comportamiento respecto a lo que Estados Unidos puede estar planteando, ¿verdad? Hacer esto, hay quienes apoyan. Generalmente, digamos, la administración de los Estados Unidos actual tiene esas posiciones bastante encontradas con respecto a lo que vaya a decir, ¿verdad? Entonces esto nos da un panorama inclusive de sentimiento, entrenando correctamente un GPT, un GEM, ¿verdad? O algún otro modelo ya dentro del licenciamiento, podemos comenzar a ver la percepción. De repente, qué sé yo, alguna de las organizaciones a las que ustedes pertenecen, ¿sí? Con enfoque cooperativo, con enfoque sindical, por citar dos, ¿verdad? Una publicación y a partir de todos los en redes sociales y a tomar los comentarios para ver qué percepción hay al respecto. O estoy lanzando un producto mínimo viable en el caso del sector MIPYMES para ver, todavía no lo he producido, pero quiero ver qué percepción tiene la clientela mía al respecto de esto. Entonces, o el mercado en general, y puedo comenzar a hacer validaciones de productos a partir de los sentimientos. Y algo interesante que no solo se queda en el sentimiento, los LLM específicamente, una subárea del proceso de lenguaje natural, nos ayuda a través de los embeddings, aquellos vectores matemáticos para tomar la información. Entonces aquí estoy tomando esto y mezclándolo con el aprendizaje de tal modo que me lo etiquete, ¿verdad? Con el aprendizaje supervisado, toma esta información, el agente lo clasifica y me dice qué está positivo, qué tan negativo, qué tan neutro, y me está generando de información desestructurada mucha información de valor, ¿sí? Para pasar de un ejercicio cualitativo a un ejercicio cuantitativo para poder dimensionar. ¿Quién le gustaría compartirnos acá dónde le ve potencial o si ya ha utilizado este tipo de planteamientos? Le agrego acá mientras el comentario de Cristina. Recientemente el ejército de Estados Unidos realizó un contrato importante con una empresa incipiente de IA, un tema que se las trae. Claro que sí, sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Em, em, es propio, ¿verdad? De la lógica de la administración del norte tomar este tipo de disposiciones y generar decisiones encontradas, ¿verdad? Hay veces el dicho de río revuelto, ganancia de pescadores, precisamente hay veces funciona bajo esta lógica ese tipo de administración, que por lejos, digamos, uno podría pensar que es simplemente grotesca, soez y cualquier otra cosa, es estratégica, bajo esta lógica soez y grotesca, tal vez dura, pero es parte del ejercicio estratégico de esta administración. ¿Ok? ¿Quién más le gustaría compartirnos? No veo ningún otro comentario,
Vamos a ver, no, habíamos quedado en Cristina. ¿A alguien le gustaría abrir el micrófono y compartirnos dónde le ve potencial a hacer este tipo de ejercicios con ChatGPT? Bueno, muy bien, continuamos. Viene ya algo con mucho más robustez, ¿verdad? Las preguntas que le hemos hecho anteriormente son un poco más generales. Este prompt que hemos redactado es un poco más específico y más probabilístico en el ejercicio diario del sector MIPYMES eh, como un modelo de decisión de inventarios. ¿Ok? En este caso, le digo, soy una panadera, tengo una panadería, debo decidir cuántos pasteles hacer. La demanda es incierta. 50, 60, 70 unidades con probabilidades del 30%, del 50% y el 20% respectivamente. El costo es de 7,000 y el precio de venta es de 14,000. Los pasteles no vendidos se desechan. ¿Cuál sería, verdad? ¿Qué cantidad óptima de pasteles puedo producir para maximizar las ganancias esperadas? Dame el planteamiento y la respuesta. De repente acá me gustaría, bueno, Álvaro nos compartió un comentario. Con IA, estudiantes de universidades prestigiosas han aprobado sus primeros años de carrera. Em, bueno, voy a hacer una pausa para agregar a lo que Álvaro nos comparte. Cierto, vamos a ver, particularmente yo, ya además de estar involucrado en el mercado como consultor y ya ahora más aún en la divulgación de, de la inteligencia artificial y la investigación en la frontera de la inteligencia artificial, en la parte multiagente y en el proceso de lenguaje natural, específicamente aplicado a los mercados financieros, ya tenemos alrededor de 16 años de estar involucrados en la educación superior. Y definitivamente hoy tenemos que incluir sí o sí la inteligencia artificial porque la van a usar, ¿verdad? Soy académico actual de la UNED, específicamente en la carrera de Ingeniería Industrial, en los cursos de investigación de operaciones, ¿ok? En la cátedra de gestión de operaciones. Y esto que dice Álvaro es muy cierto, ¿verdad? Ya nosotros desde la cátedra estamos buscando utilizar instrumentos que sean distintos a los exámenes, que sean distintos a todo aquello que fácilmente simplemente ingrese un prompt y lo pueda desarrollar. La intención no es que no lo usen, la intención es que lo usen responsablemente, pero que desarrollen también el pensamiento crítico y analítico, ¿verdad? ¿Cómo hemos logrado este tipo de esfuerzos? Involucrando los foros, ¿verdad? Involucrando las dramatizaciones a partir de los casos que se les piden. ¿Por qué? Porque si no terminamos, como bien lo indica Álvaro, teniendo estudiantes que simplemente copian y pegan lo que se les pide en un trabajo escrito y la inteligencia artificial ya madura se los responde fácilmente. En general, mi recomendación al sector académico es involucrémosla, tomemos la inteligencia artificial, involucrémosla en los ejercicios que hacemos en la construcción de conocimiento, porque la gran intención de la educación primaria y secundaria es desarrollar ese pensamiento crítico, digámoslo así, con mucha objetividad, que sepan leer, que sepan escribir bien, que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir verdaderamente y que este tipo de herramientas con pensamiento crítico puedan tomar decisiones. Ya la responsabilidad en la educación terciaria va precisamente a ese autoaprendizaje y ese aporte de valor a la sociedad a través de la disciplina que estemos estudiando, ¿verdad? Y creo que el sector académico en general debemos involucrarla y comenzar a generar la conciencia y sensibilizar en la comunidad educativa y en los estudiantes que la usen, por supuesto, que los hagan más productivos, por supuesto, pero que lo utilicemos responsablemente, citando todo aquello que debemos utilizar y citar correctamente los derechos de autoría, también utilizarla responsablemente. Me ha tocado revisar, incluso hay veces trabajos que copian y pegan, que inclusive los comentarios de inicio y de conclusión que les da los agentes de inteligencia artificial, porque ni en eso se fijan, ¿verdad? Sí debemos redactar,
y pasar nosotros como una auditoría sobre lo que estamos planteando. Yo aplico el mucho juego de roles, excelente. Álvaro, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque al aplicar el juego de roles, dramatización en el sector de formación, los estamos obligando a que lo que les desarrolló la inteligencia artificial tengan que leerlo mínimo, ¿verdad? Para poder hacerlo en una grabación y que quede evidencia. Entonces ahí estamos construyendo conocimiento, es aportar conocimiento. Y la gran responsabilidad terciaria de generar nuevo conocimiento. Eso es una gran responsabilidad que tenemos todo el sector de educación, desde primaria, secundaria y terciaria. Muchísimas gracias. Álvaro, excelente. No me fijé si habían manitas levantadas, ¿no? Bien. Entonces nos quedamos acá con este modelo. Alguien por ahí podría decir, y sí, está bien, yo tengo una panadería, yo tengo un taller mecánico, o como nos compartía Sofía, soy artesana. ¿Cómo le voy a plantear yo esta pregunta a la inteligencia artificial? No necesariamente yo le tengo que plantear esa pregunta, sí, ¿verdad? Sino decirle, mira, es que yo tengo esta necesidad de inventario, redáctame un prompt para poder resolver para poderte preguntar esta necesidad que tengo en este momento. Y posiblemente nos arroje este tipo de prompts. Inclusive si yo tengo dudas, híjole, ¿qué es eso de probabilidad? ¿Verdad? Entonces puedo preguntarle, dame la explicación de cada una de las líneas de este prompt, qué es lo que significa. Y si de repente uno dice, pero es que eso es para alguien que sepa de matemática avanzada, probabilidad, estadística, física, qué sé yo. No necesariamente. Dame la explicación de lo que te estoy preguntando a partir de un símil o de metáforas. Y de repente, si yo sé mucho de cueros, explícamelo en términos de cueros. Si yo sé mucho de pesca, explícamelo en términos de pesca. Si yo sé mucho de fútbol, explícamelo en términos de fútbol. O inclusive me gusta ver televisión y he visto series completas. Explícamelo en términos de la serie X, ¿verdad? Perfecto, por ahí. Entonces, ¿qué nos da esto? Acá utilizamos a Claude, la inteligencia artificial que les mencionaba, que es una de las que tiene los ejercicios más éticos. En esa lógica de buscar una respuesta que probabilísticamente sea ampliamente acertada con respecto a lo que estoy preguntando e inclusive me corrige si no estoy planteando una pregunta porque sabe desde el principio que me puede sesgar la respuesta que me vaya a dar, ¿verdad? Entonces, tenemos a Claude, que está detrás Anthropic, empresa europea que está patrocinada fuertemente por Amazon, ¿sí? En esta competencia de los diferentes agentes de inteligencia artificial. Le planteamos esa pregunta y Claude me responde con el planteamiento del problema, la lógica de las ganancias. Acá ya estamos entrando en un ejercicio de optimización matemática, ¿verdad? Entonces vemos cómo me resuelve y al final me hace una alternativa 1, producir 50 unidades para tener una ganancia de 350.000 colones, producir 60 unidades para tener 378.000 y un escenario 3 para producir 70 unidades y tener la respectiva ganancia de 336 y me hace una respuesta de una vez cuál podría ser esta óptima por la justificación en esos 3 bullets respectivos que me da. ¿Ok? Vamos a ver en el chat si hay alguien que quiera hacer alguna participación, algún comentario. Por supuesto, aquí vemos en el chat. No, quedamos en Álvaro. ¿Alguno que le gustaría hacer algún aporte, le ve potencial a este tipo de prompts ya más avanzados con la inteligencia artificial? ¿Ya los han utilizado? De repente, ¿quién le gustaría compartirnos su posición? Bien, entonces continuamos. Profesora, en mi caso yo eso nunca lo había visto, hoy lo estoy aprendiendo. Por eso es que no me animo a aportar nada. Mejor aprendo. No te preocupes, Paula, enhorabuena que les estamos aportando valor en este ejercicio de construcción del mismo. Sofía, adelante. Bueno, así como un ejemplo muy parecido a este, no tanto, pero hace poquito
tuvimos a mi mamá en el hospital, Ujú. estuvo muy grave. Y buscar a los doctores a veces es difícil y que le explican a uno las cosas también. Ujú, Entonces, claro. con la inteligencia artificial para nosotros, llegábamos y de una vez le decíamos en el monitor tal, le decíamos los colores de las cifras, el rosado tanto, el celeste tanto, el blanco tanto, el respirador es el color tal y tal y tal, y le mandábamos, sacábamos del EDUS los exámenes que le habían hecho en la mañana y ella y nos hacía un resumen. Y yo le pedía que por favor lo hiciera de forma tal que lo pudiéramos entender porque nosotros no éramos médicos. Entonces, él hacía un resumen muy elaborado, pero después nos hacía un resumen también muy fácil de entender. Y no con esto digo que no necesitemos los doctores, por supuesto que no, pero fue una herramienta para nosotros para ir viendo como esa evolución que tenía y no estar, digamos, buscando un doctor, que es muy difícil en un hospital público estar buscando el doctor, Ujú, aunque claro. fueron sumamente bellos con nosotros, pero fue como una gran herramienta, para ir en ese proceso. Incluso cuando ella ya iba, ya desmejorando, la misma herramienta nos iba diciendo, está pasando esto, de acuerdo a esto, por la infección esto y aquello. Entonces, creo que, sabiéndolo utilizar, fue muy, en ese momento tan difícil, fue como una muy buena herramienta para nosotros para poder estar como al día de ese proceso que estábamos llevando. Excelente, muchísimas gracias, em, Sofía, por tu participación. Enhorabuena, enhorabuena que nos comienza a funcionar. Em, Siempre teniendo presente, ¿verdad?, el ejercicio ético del entrenamiento previo de los diferentes agentes específicos que podamos tener para que nos vaya a dar respuestas con mayor objetividad, de acuerdo a lo que le estamos preguntando. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos este otro ajuste de tono de un correo electrónico. La comunicación, es la mayoría de cantidad de dificultades que tenemos cuando estamos haciendo implementación de tecnologías nuevas ante la resistencia al cambio en las organizaciones, cuando hay reestructuraciones em, o inclusive en la operativa diaria, las mayores dificultades que encontramos en las organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, es precisamente la comunicación. ¿Ok? Em, y depende, porque realmente la comunicación va más allá de un texto, va a la gesticulación que podamos tener. Entonces, precisamente hoy Meta, ¿verdad? Además de estar metido de lleno a través de Llama en la inteligencia artificial, también sigue Meta, me refiero a la empresa que cobija entre ellos las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿ok? Y está metido también en el tema del metaverso. Esa facilidad virtual de tomar una figura y poder interactuar mejora significativamente la comunicación, ¿verdad? Pero reduciendo el ejercicio a un correo electrónico, tenemos este prompt que dice: tengo que enviar el siguiente correo a un grupo de trabajadores que se resisten al cambio tecnológico. Muy propio, muy natural, y alguien de repente podría decir: no, es que los baby boomers son los aquellos que están más resistentes al cambio en la tecnología. No, absolutamente todos, ¿verdad? Eh, Podemos ver ejemplos en el mercado que perfiles actuariales inclusive que deberían manejar altamente tecnología también tienen resistencia al cambio. Las partes más resistentes de las organizaciones cuando llega una nueva tecnología son precisamente las direcciones, las gerencias y los departamentos de tecnologías de información, llenos de informáticos que están en su zona de confort trabajando, ¿verdad?, con las herramientas tecnológicas que siempre han estado. Eh, pero esa resistencia es totalmente natural y propia del ser humano. Porque alguien de repente dice: me resisto al cambio,
o se resiste al cambio como algo negativo. No, es una propia naturaleza humana de buscar la seguridad previo de algo nuevo. Inclusive, eso también se lo transmitimos en los primeros entrenamientos cuando estamos haciendo los primeros modelos de iterativos, ¿verdad? El ejercicio aprendizaje de los bots o de los modelos, porque el bot ante el riesgo prefiere no actuar. Eso es naturaleza humana también. Ante el riesgo prefiero quedarme donde estoy después de lo nuevo. ¿Sí? Entonces ahí entra un ejercicio de sensibilización y demás para poder meter mano en este tipo de lógica. Pero podemos echar mano de los agentes de inteligencia artificial para que nos contribuyan y poder comunicar de manera escrita con mayor sensibilidad, de empatía, inspirador y menos técnico. Algo que nos absorbe muchísimo a todas las disciplinas. ¿Sí? Hablamos como si todos nos fuesen a entender lo que estamos explicando y puede ser que tiene una complejidad técnica de nuestra propia disciplina que para nosotros es muy sencillo, pero no logramos explicarlo. ¿Ok? Entonces, enfocando en cómo la tecnología los liberará de tareas aburridas y le dijimos a Grok de X, la empresa de Elon Musk. Elon, por cierto, fue una de las personas que comenzó a liderar junto con Sam Altman, quien lidera hoy OpenAI, los impulsos de la inteligencia artificial, pero como se desvió un poco la lógica de OpenAI en aquel momento, entonces Elon Musk, su personalidad particular también, decidió trabajar sobre su propio modelo de inteligencia artificial, que es Grok, ¿verdad? Que está integrado con las versiones ya premium o de pago de la red social antigua Twitter o Twitter, que hoy es X. ¿Ok? Entonces le pedimos que hiciera esta lógica porque nuestro mensaje inicial era: buenas, la tecnología no es mala, por favor nos colaboran usando la nueva herramienta, eso les va a ayudar en el día a día, muchas gracias. Entonces, este mensaje, así de básico, eh, con una ausencia de sensibilidad, le pedimos a Grok que lo mejorara y nos generó este nuevo mensaje con mayor empatía, mayor inspiración y menos técnico de lo que habíamos planteado. ¿Ok? Por acá, vamos a ver en el chat, vemos comentarios al respecto. Claude es mejor que ChatGPT o Gemini. Mir, Mirjani, Mirjana, un gusto. Depende para que lo vayas a usar. Vamos a ver, ChatGPT de manera general, para no entrar en tecnicismos, funciona como con un lado del hemisferio del cerebro. ¿Ok? Gemini, desde el principio realmente es el que ha liderado la inteligencia artificial, pero precisamente por esa estructura de metodología de trabajo que tienen, iban un poco más lento que los demás, porque Gemini funciona con ambos hemisferios. Precisamente por eso es que vemos que Nano Banana, la parte de Gemini de generar imágenes, generan muchísima calidad. ChatGPT tiene una estructura que va por parches, ¿verdad? Y me genera de información general, ¿ok? Gemini tiene una perspectiva aún más de ejercicio científico y Claude tiene un ejercicio más ético de la lógica de lo que me vaya a responder. Entonces, realmente, ¿cuál de todos ellos es el más bueno? Digamos, ahorita quien podemos decir que está liderando el último trimestre, ¿verdad? Porque esto varía muchísimo, es Gemini, ¿sí? Lo sigue Claude y luego está ChatGPT en cuanto a velocidad, respuesta, a nivel tecnicismo. Pero en realidad va a depender de lo que estemos necesitando nosotros y del ecosistema que tengamos a nuestro alrededor, ¿ok? Entonces, te di ya, digamos, la respuesta de cómo va liderando el comportamiento hoy, ¿sí? Hoy la disputa es muy grande, ¿verdad? Las diferencias son pequeñas, por eso te mencioné respuesta de cuál podría ser. Copilot, su foco más fuerte es hacia la ofimática, ¿verdad? Es intencional. Eh, digamos, el equipo de Satya Nadella lo que busca con Copilot específicamente es
robustecer su modelo de ofimática, su giro de negocio, ¿ok? Y recordemos que la mayor cantidad de earnings o de ingresos que tiene Microsoft es precisamente de su modelo de 365. Y después le sigue también la parte de nube que le ha eh, quitado cuota de mercado importante a, a Google Cloud, empresa liderada también por Sundar Pichai, un excelente CEO. Vamos a ver esta otra pregunta. Sí, sí, tienes toda la razón. Precisamente por la lógica de, de optimización en respuesta, ChatGPT se ha vuelto más lento y hay veces redunda también en su respuesta, ¿sí? Y es mucho más rápido Gemini, ¿sí? Bien, después dice José, como para el entorno de Microsoft. Bueno, lo ampliaba ahorita, José. Me refiero a que el entorno o el giro principal de negocio de Microsoft es la ofimática. Entonces, si pretendes redactar un libro, todos te lo van a hacer, pero verdaderamente está optimizado Microsoft Copilot para la redacción. También para que te pueda interactuar con Excel, para interactuar con PowerPoint. Está diseñado para eso, para potenciar su ecosistema de herramientas. Eso me refiero cuando digo entorno de Microsoft. El Office 365. Excelente, muchísimas gracias por la participación. No sé si hay alguien con la manita levantada. Eh, buenísimo, José. Muy bien, tenemos ahora este siguiente. Vamos a simular una detección de fraude. Fraude tenemos cualquier cantidad de escenarios, solo que voy a hacer una No va a excepción en decir la eso. parte académica. Por ahí alguien iba a mencionar Apela los algo. ojos así. Ok. Eh, Rolando nos pregunta, buenas, para la parte financiera, ¿cuál sería la mejor? Ya vamos a verlo. ¿Ok? Voy a hacer una excepción con la palabra fraude solo en la parte académica. ¿De acuerdo? En la parte académica hablamos de similitud. La herramienta que normalmente hemos utilizado a nivel de academia es Turnitin. Entonces, fraude es una palabra que ya entra en un proceso penal, e inclusive en el sector académico, primaria, secundaria, terciaria, decir fraude eh, es muy pesado, ¿verdad? Entonces podemos utilizar mejor similitud en los trabajos, porcentaje de similitud en la estructura, de no haber reconocido la autoría. Pero en el mercado en general, si ya entramos con palabra fraude, acá específicamente en transacciones bancarias, ¿ok? Que dice, actúa como un sistema de detección de anomalías, revisa estas 5 transacciones, identifica cuál de las anomalías potenciales y por qué justifica la probabilidad de fraude. De acuerdo a estas, pues evidentemente si vemos esta cantidad de información, vemos algo extraño en esos $8,000, ¿verdad? Por supuesto. Pero si tenemos un volumen transaccional de 1,000, 10,000, 1,000,000 de transacciones, poder hacer detección de fraude en esta cantidad de transacciones y relacionarlo con un mismo usuario, pues eso se las trae. Tenemos también parte de otros planteamientos de fraude. Entonces, ya ahora sí para responderle la consulta a Rolando. Rolando, en cuanto al tema financiero, tenemos en el mercado eh, precisamente un LLM específico, ¿verdad? Que se llama Finbert. Finbert es la herramienta entrenado ya por estándar con lenguaje financiero. Entonces podemos desarrollar nuestros propios gen a partir o modelos eh, específicamente para, para la detección de fraudes específicamente. Entonces, Finbert es una herramienta libre, ¿verdad? Que se puede correr a través de Python para este tipo de ejercicios. Si quieres entrenar modelos de agentes que ya están funcionando eh, como, como los que hemos visto, te diría que te inclines por Gemini o por Claude, alguno de estos dos, o por Grok, que también tiene estándares altos a nivel de ejecución, a nivel ético.
Muy bien, lo vemos, entonces le preguntamos a Gemini a partir de esta lógica. Gemini me responde, me enlista las posibles anomalías, ven esos $8,000 del extranjero a las 3 de la mañana y me hace una justificación por qué Disculpe, pero no se está viendo la presentación. no se está viendo. ¿Me confirman si se está viendo la presentación o no? Además de... Yo Uy, sí yo la la veo. estoy viendo. Yo sí la veo. Sí se ve. Sí se está viendo. Ah, ok. Sí Entonces se ve. tal vez sea un tema de, Ok, ¿cómo se voy llama? De velocidad del internet. Valídalo a ahí, a ver. ver qué tal. Ok, veamos acá. Me da una justificación de la probabilidad de fraude a partir de estos $8,000. Em, Hoy las entidades financieras em, y aún más allá, nuestro método de pago fuertemente utilizado son las tarjetas, ¿verdad? Visa y Mastercard, particularmente puedo hablarles mucho de Visa. Visa está haciendo ejercicios muy fuertes de antifraude, precisamente por el volumen transaccional que la misma podemos usar con mala intención, la inteligencia artificial para generar fraudes. Como las personas que trabajan en esto del lado negativo también conocen cómo funciona, pues evidentemente están buscando cómo hacer caer a los sistemas para ganar fraudes. Recuerdo uno que hace muchos años hubo quien primero fue juzgado por el FBI, fue después incluido una persona que hackeó los sistemas de las tarjetas de crédito y por cada una de las transacciones a nivel mundial se traspasaba a su cuenta, se transfería a su cuenta el 0,10 ceros, 1, ¿verdad? Después de la coma, pero ese un volumen transaccional de todas las transacciones que hacemos con las tarjetas de crédito a nivel mundial, pues eso significó muchísimos millones y precisamente la detección de fraude del banco respectivo levantó la alerta porque esa persona comenzó a tener millones de dólares rápidamente en cuestión de horas, ¿verdad? En su banco. Algo que lo detectó el banco y lo logró. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de utilizar. Mi recomendación, previo, entrenemos con diferentes casos, al menos unos 10, 15 y comencemos a validar la estructura ya de la lógica de fraude que ya tenemos. Si lo queremos hacer a través de los agentes que hay o a través de Finbert para el caso específico de la parte financiera que nos pedía Rolando. Muy bien. El que utilizamos acá fue Gemini, ¿verdad? Gemini de Google. Ya hemos ampliado un poco sobre los trabajos de Google DeepMind, que es dentro del conglomerado de Alphabet, que es la que cobija Google, YouTube, y otras empresas, entre esas de conducción autónoma, que ya está funcionando en ciertos lugares de los Estados Unidos también, como los robotaxis, ¿sí? Que no solo están los Tesla, sino que también tenemos a Google metido en esto y liderando actualmente el mercado de la inteligencia artificial, teniendo Google DeepMind cualquier cantidad para tema de video, para tema de audio, para tema de la parte gráfica en general. ¿Ok? Entonces, recomendación, desen la vuelta ahí por la página de Google DeepMind para que puedan ver algunas otras herramientas que pueden tener. Siempre mi recomendación, entre los mismos agentes, comiencen a plantearles preguntas de los intereses que ustedes tienen sobre un tema en particular que conocen y comiencen a ver la velocidad de respuesta, la calidad de respuesta que me da también. ¿Ok? También se pueden hacer pruebas más técnicas a través de meterles códigos específicos de Python para que ejecute con errores y que los pueda corregir y los pueda cambiar. También para comenzar a ver pruebas de fiabilidad que podamos tener. ¿Sí? Bien, hemos visto varios casos, ¿verdad? De mucho valor. Ejemplos para hacer una apertura
de la construcción de conocimiento en los diferentes agentes. Y me gustaría tal vez un par de impresiones ahora este llamado Manos a la Obra, ¿verdad? Que nos deja estas 5 o 4 ejercicios que hemos visto. ¿Quién le gustaría compartirnos antes de pasar a la siguiente sección? Su posición de lo que hemos ido viendo. Tenemos una manita levantada de doña Adelante, Alejandra Herrera. adelante, doña Alejandra. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, para mí todo esto de la inteligencia artificial, yo creo que es un tema de astucia, ¿verdad? Del que puede utilizarla y sacarle provecho de esa forma. Sin embargo, esto nos genera mucha incredibilidad y esa es la parte que a mí me preocupa. De que a veces no sabemos quién está hablando, si la inteligencia artificial o estamos hablando con una persona, y no me refiero a de forma tecnológica, ¿verdad? Sino cuando interactuamos y se dan opiniones de distintos temas, ¿verdad? O incluso con las cosas que vemos. Ya nos quedamos dudando, ¿será que esto es cierto o será que es inteligencia artificial, verdad? Yo recuerdo las primeras imágenes que veíamos de niños muy pequeños haciendo toda una coreografía que usted decía, no, como un niño de 2 años va a hacer una coreografía a este nivel, ¿verdad? Y después ya nos íbamos dando cuenta que era la inteligencia artificial. Entonces, a mí lo que me preocupa es la credibilidad que podemos ir perdiendo como personas y, y ese razonamiento también. Y yo se lo digo porque, bueno, yo doy clases en una universidad. Y yo trato de hacer los exámenes un poco críticos, ¿verdad? Porque son virtuales. Entonces, pues la gente va a tener más el espacio de consultar la parte teórica, ¿verdad? Y en muchísimas ocasiones tengo comentarios con palabras, con las mismas palabras. Entonces, digo, es obvio, y yo le digo a los mismos chicos, los que se están perjudicando son ustedes, porque no están ni siquiera haciendo el intento para tomar su propia criticidad, sino que de una vez copian la pregunta, la pegan y lo que les dé, así terminan en 20 minutos, ¿verdad? Entonces, de manera general, como le digo, a mí la inteligencia artificial me fascina, es una súper herramienta, pero a mí lo que me preocupa es que va a llegar el momento en el que ahora tal vez nos genera dudas de una forma mínima, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en el que vamos a decir, bueno, ¿y este profesor será de verdad o será inteligencia artificial? Entonces, sí, ese era mi comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Em, sí, creo que eso se va a volver mucho más común, o ya está, ¿verdad? Porque ya lo tenemos en las aulas, lo tenemos en las empresas. Entonces, si el mercado lo está utilizando, nosotros en la academia tenemos que comenzar a utilizarlo y que sea un ejercicio ético. Creo que esa es la parte más clave, Alejandra, que nosotros en la academia tenemos que sensibilizar el uso responsable con ética de la inteligencia artificial y ya definitivamente sí, tenemos que asumir que todo lo que esté redactado de aquí en adelante o desarrollado tendrá un porcentaje de inteligencia artificial. Inclusive en el ejercicio de investigación, ya nosotros tenemos que poner notas, ¿verdad? De para qué se utilizó la inteligencia artificial, ¿sí? Eso se vuelve importante para hacer el ejercicio ético. No es que no lo usemos, sino que lo usemos de manera responsable y con ética. Excelente, Alejandra, muchas gracias. Nos pregunta Diego Rojas, para análisis de mercados financieros con el fin de invertir, ¿hay alguna IA especializada? ¿Hay algún ligamen de AI con finanzas descentralizadas? Eh, Cuando hablamos de finanzas descentralizadas, tenemos primero que hablar de blockchain, ¿verdad?
Pero para responder la primera pregunta, em, hay desarrollos, hay múltiples desarrollos, Diego, específicos por instrumento, porque la volatilidad y el comportamiento de cada uno de los instrumentos financieros tienen comportamientos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente si vas a trabajar algo en futuro sobre el índice del SP 500 o el Nasdaq 100 o el Eurostoxx, el caso de Europa, tienen comportamientos diferentes. Entonces, lo que te sirve para el SP no necesariamente te va a servir para algún otro instrumento, inclusive para la parte de Forex igual, ¿verdad? Porque tienen comportamientos diferentes. Entonces el agente va a aprender sobre un comportamiento X. Entonces vas a tener que desarrollar herramientas específicas o un agente para el producto 1, para el producto 2, para el producto 3. Y ahí ya entramos al ejercicio multiagente. Hoy pueden existir multiagentes haciendo este tipo de ejercicios, pero no te libras, digamos, de hacer un, un backtest o, o comprobación en el pasado de los datos o un forward test, que es utilizar datos a futuro generados de manera sintética del comportamiento de ese producto para ver cómo se comporta la inteligencia artificial. Particularmente en los mercados financieros, el uso de inteligencia artificial no es que no se use, sino que previo a poderlo utilizar eh, reglamentariamente, tal vez en el, ¿cómo se llama? En el inversor particular puede desarrollar sus propias herramientas y utilizarlo a través de la inteligencia artificial para que le haga las recomendaciones de compra, de venta, de mantenerse neutral, si está abierto en posiciones o no. Pero em, ya para los inversores institucionales, fondos de capitalización, fondos de inversión, fondos de pensiones, la regulación en la alta frecuencia tiene que verse qué se hace correctamente. Y hay veces algunos agentes funcionan como caja negra. Y entonces, si sucede algún error en el sistema, fuertemente se ven penalizados si sucediera algo porque no tienen cómo explicar qué fue lo que sucedió. Y como en algún momento sucedió una década atrás, que un fondo de pensiones eh, dejó activo una regla de finanza cuantitativa de venta y se trajo abajo todo el mercado, como un 30% bajó, alrededor por ahí, creo el número. Entonces, hay que tener ese detalle. Entonces, sí hay modelos a nivel de investigación, hay muchos papers, tienes que validarlos para los instrumentos que lo quieras utilizar. Luego, la pregunta que me haces con respecto a las finanzas descentralizadas también. En las finanzas descentralizadas tenemos una particularidad, que el que tiene más recorrido es Bitcoin y tenemos alrededor de 15 años, a diferencia de información del futuro del SP 500, que tenemos más de 20 o 30 años de información. Eh, Pagar por ella, por supuesto, para utilizarlo, porque recordemos que, como veíamos al inicio, una de las partes más importantes de la inteligencia artificial es los datos con los que lo vamos a entrenar. Entonces, en el caso de también hay papers publicados, pero la robustez de la información que tenemos hoy en cuanto a las finanzas descentralizadas son un poco menos con respecto a la ventaja competitiva que podrías tener de utilizar instrumentos tradicionales. Los hay que aumentas la gestión del riesgo, que tienes que tener una mejor gestión del riesgo por la volatilidad que pueda tener el Bitcoin, definitivamente también, ¿verdad? Entonces, pero sí se puede utilizar, ¿verdad? Siempre con una debida gestión del riesgo. Acá, para sensibilizarlos en general a todos, los mercados financieros, uno de los primeros pasos es no pensar en ganar, sino de cómo gestionar el riesgo de perder lo menos posible, ¿ok? Y siempre trabajar una metodología no bajo emociones. Y aún más cuando involucramos herramientas de inteligencia artificial o en general de finanzas cuantitativas, hacer los debidos procesos de gestión del riesgo y de probar las herramientas que vamos a utilizar en mercado, primero en simulado, ¿verdad? Y luego lanzarlos ya cuando están totalmente depurados. Siempre habrá que mejorar, pero
con una buena gestión del riesgo y una ejecución dentro de la lógica de los diferentes ratios que vayamos a utilizar para validar su utilidad, lo podemos hacer muy responsablemente, eso sí. Muy bien, entonces, luego de no tenemos algunos otros comentarios, ¿no? Tenemos la manita Ok. levantada de don Marvin. Ok, y don Rolando, ¿qué tipo de regulaciones se estarán implementando? Nosotros en Latinoamérica, previo a darle la palabra a don Marvin para responderle a, a don Ronald, eh, vamos a ver, está la MECA para el tema de finanzas descentralizadas y también Europa también tiene otra regulación ya específica para inteligencia artificial. Solo que acá tenemos que hacer una salvedad. Nosotros en particular en la región latinoamericana y en nuestro país tenemos regulación para absolutamente todo, pero tenemos que tener cuidado que sí debe existir una regulación como marcar una cancha. De acuerdo, pero en ese espacio tenemos que darle espacio a la innovación. Hubo un neobanco que abrió en Costa Rica y tuvo que cerrar en el 2022 porque realmente lo estaba asfixiando las regulaciones. ¿Ok? Tenemos neobancos de presencia en Costa Rica de muchísimo valor, de origen suizo. Tenemos otro neobanco brasileño también que está haciendo muy bien las cosas a nivel latinoamericano. Entonces eso es una llamada de atención importante de introducir esa tecnología de la regulación, ¿verdad? Pero tener como banderines en esa carrera, ¿verdad? De la innovación para no asfixiar la innovación, pero tampoco no tener un marco de referencia de regulación. ¿Esto qué quiere decir? Que ocupamos una regulación con flexibilidad, con agilidad para poder permitir el desarrollo innovador. Entonces, Rolando, Europa las tiene, Latinoamérica todavía estamos un poco lejos de tener esas regulaciones, aunque las regulaciones en Europa han tenido cierta resistencia precisamente porque han sido regulaciones un poco desde la perspectiva del sector innovador de tecnología, inteligencia artificial y finanzas descentralizadas, que asfixia un poco el ejercicio innovador. Entonces hay que tener ese cuidado. Ahora sí, tenemos adelante, don Marvin. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo tuve la dicha de iniciar mi carrera en informática a finales de los años 80. Entonces he podido tener toda este cambio tecnológico. Y cuando estaba aquel incipiente Internet, sobre todo en Costa Rica, he hecho mías las palabras de un profesor que cuando nos iba a dar las primeras clases sobre la Internet decía: Internet tiene todo lo bueno que usted se pueda imaginar y todo lo malo que usted ni se imagina. Yo creo que es aplicable también a este cambio de la inteligencia artificial. De hecho, cuando hasta el mismo Papa León, cuando justificaba haber tomado ese nombre, cuando lo eligieron, decía sobre la doctrina social de la Iglesia en el momento de la Revolución Industrial, que él tomaba ese nombre porque ahora hay una revolución, que es la inteligencia artificial, y que hay que tomarla con ética y todo lo que significaría en el desplazamiento también de la mano de obra humana y demás. Yo quería consultarle, don Jason, porque se ha hablado mucho de la importancia del prompt, o sea, de cómo uno le consulta a la inteligencia artificial, y en los ejemplos que usted nos ha dado, usted hace un abordamiento directo. Me gusta eso, yo uso ese tipo de abordaje directo, lo que necesito y lo que quiero. Sin embargo, uno que ha sido educador también, sobre todo de adolescentes, a mí me sorprende mucho cómo se humaniza la inteligencia artificial. Entonces ahí uno los ve saludando a ChatGPT, unos días y demás, y el otro le contesta: ¿y cómo has estado? Por ahí en alguna oportunidad vi una persona que pidió
una pequeña, qué sé yo, pensamiento acerca de la muerte de su madre. Y entonces el otro le dio las condolencias. Sí, mire, me duele mucho lo que sucedió con su madre. Y le dio toda la situación. Entonces mi consulta, don Jason, era la siguiente. Ese tipo de abordaje tan humanizado, que en lo personal, y usted que decía a veces que uno es reticente a ciertas cosas, yo soy reticente a humanizar la inteligencia artificial, a saludar. Eso, ese tipo de interacción le puede generar a usted una mejor respuesta. Y aparte de eso, ya los adolescentes, como estamos en ese periodo, ¿verdad?, de identificación y demás, que todos pasamos por eso, está hace un par de meses, si acaso, se dio el caso en Estados Unidos de un muchacho que se suicidó y los padres ya demandaron a OpenAI de ChatGPT porque el muchacho era un poco solitario, interactuó tanto con la inteligencia artificial y que cuando le expuso su deseo de quitarse la vida, la inteligencia artificial le dijo que le comprendía absolutamente y que él era su amigo y que jamás iba a volver la cara ante la situación que él estaba afrontando, y el joven se quitó la vida. Entonces, me gustaría escuchar su opinión acerca de esa personalización de la inteligencia artificial que es preocupante también. Muchas gracias. Claro, Marvin. Em, su preocupación y la pregunta nos introduce precisamente a la parte ética, ¿verdad? Y te respondo en el transcurso de estas dos diapositivas de la ética y también parte de ello en las últimas diapositivas hacia dónde vamos en el futuro de la inteligencia artificial. Éticamente, esto es una balanza, ¿verdad? Tenemos un beneficio importante, como bien te lo transmitió un profesor, pero también tenemos esos riesgos, ¿verdad? No tenemos que humanizar lo que no es humano, ¿verdad? Inclusive no solo nos pasa en sociedad con la inteligencia artificial, nos sucede también con, con otras especies, ¿de acuerdo? No solo con el instrumento, es cierto, el saludo, es cierto que inclusive ya hemos ido entrenando a la inteligencia artificial para que nos dé respuestas con cierta sensibilidad en el contexto que estemos, ¿verdad? Pero no corramos, y en la academia tenemos precisamente esa gran responsabilidad de sensibilizar que esto es una herramienta tecnológica, no es un humano, inclusive las más responsables inmediatamente te ponen, mira, te estoy dando una respuesta con estas características, pero si necesitas un tema de psicología, de psiquiatría, de esto, tienes que recurrir a un especialista en el área porque todavía no estoy capacitada para dar tantas respuestas tan específicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Un uso responsable. Nosotros como adultos tenemos que sensibilizar en general a quienes van creciendo desde la niñez, la adolescencia, eh, este primer tipo de juventud, a sensibilizar a utilizar esto con responsabilidad y tener claro que la conciencia crítica es nuestra, no de la inteligencia o el agente de inteligencia artificial con el cual estoy interactuando. ¿De acuerdo? Que me facilita para ser mucho más productivo, que me facilita para poder desarrollar, que me facilita que se comporte como un compañero creativo, en el caso de ChatGPT, ¿verdad? En el caso de DeepSeek, más hacia el desarrollo. En el caso de Copilot, aumentar la productividad. En el caso de Claude, poder poderosamente hacer análisis sobre lecturas. En el caso de Grok, tener el comportamiento real global a tiempo real. El caso de Llama, ¿verdad? De Meta, poder fomentar innovación. Y en el caso de Gemini, ese agente personal, inteligente, no perder de vista que no podemos sustituir la conciencia crítica de que le corresponde al ser humano al respecto. En cuanto al empleo, del reemplazo y el aumento, ¿verdad? La IA nos ayuda a automatizar tareas, pero nosotros tenemos que hacer una relevancia importante en las habilidades humanas o las competencias blandas, el trabajo en equipo,
la comunicación, la innovación, ¿sí? La construcción de pensamiento crítico no lo podemos sustituir. La inteligencia no lo hace, ¿verdad? La inteligencia artificial, recordemos que lo que hablábamos desde un principio es un embedding que hace una modificación de un vector matemático sobre una información en texto, lo traduce en ese vector matemático para que el algoritmo lo comprenda y después me dé una respuesta con otro embedding, ¿sí? O vector matemático y me dé una respuesta en texto. Eso es lo que hace, ¿ok? Entonces, eso hay una reducción de dimensión a nivel estadístico y probabilístico que no capta toda la información. La información del gran panorama la tenemos como humanos. Entonces, esa sensibilización o humanización de la inteligencia artificial no nos debe sorprender, pero sí tenemos que gestionarla y sensibilizar y formar a estos nuevos aprendientes, ¿verdad? En cuanto al uso correcto de la misma. Por ahí veo algún comentario. Ya ahorita vamos a verlo. Los compañeros de exposición de personalizar esta meta, me parece que es el que tiene una interacción más humana. Se da una persona que habla todos los días como si fuera un amigo. Los padres y madres tenemos difíciles tiempos porque ya no solo es los programas de televisión, sino que también los juegos y la IA. Sí, en los juegos tenemos importante cantidad de metaversos. Y ya para ir concluyendo, ¿cuál es el futuro en 3 tendencias claves que tenemos en inteligencia artificial? El desarrollo de más modelos, ¿verdad? Hace un par de semanas ya salía una nueva propuesta de optimización de un nuevo modelo que no trabaja sobre redes neuronales, sino sobre otra estructura que es más eficiente. También la IA hiperpersonalizada, como veíamos el caso de los mercados financieros, y la optimización de consumo. Hoy las grandes agentes de inteligencia artificial consumen muchísimo recurso energético, muchísima agua también para enfriar, ¿verdad? Los servidores con los cuales se está trabajando, la parte, los CPUs y la parte gráfica también, los GPUs. ¿Ok? Entonces tenemos estas 3 grandes tendencias que es hoy la frontera de investigación e inteligencia artificial, cómo hacer un hiperpersonalización a través del multiagente, cómo seguir desarrollando nuevos modelos más óptimos y cómo optimizar los que tenemos hoy para reducir el consumo energético que tenemos, que es increíblemente grande a nivel de energía y también de agua y de espacio. ¿Ok? Ahí tienen, hemos llegado ya al final de la presentación. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Ahí tienen mi nombre. Tenemos una comunidad en WhatsApp para sensibilizar y también generar certificaciones de IA aplicada fácil y también un canal de YouTube donde compartimos mucha información como estas charlas, entre otros. Entonces, llegaríamos al final. No sé si hay algún comentario final, doña Jenny o por alguien más, que no sé si Sí, vaya. tenemos una manita levantada de don José Luis Aguirre. Ok, perfecto. Don José Luis, le escuchamos. Muchas gracias. Jason, vea, a mí particularmente me preocupa mucho con todo ese tema de desarrollo que ahora se ve de lo que ha estado saliendo en los últimos días, que ahora hablaba una compañera respecto al tema de videos, donde le meten la voz de una persona y se presta para engañar a la gente. Sonará un poco feo, pero a veces el tico promedio se deja influenciar por cualquier cosa que ve y lo comparten y lo replican y lo dan por una verdad cierta, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde en la parte ética se puede limitar o si hay que generar legislación para evitar que este tipo de engaños, que a veces lo que buscan es tender a que la gente tome una postura, muchas veces política, si hay algo que se puede hacer o si sabes de que en algún lugar ya haya legislación al respecto? Muy bien. Excelente. Vamos a ver.
Voy a ponerlo con una analogía, con un cuchillo. En una de las especializaciones que llevé en la parte de neurolingüística, quien nos daba la capacitación nos hablaba del cuchillo. El cuchillo es útil, ¿verdad? Para poder pelar una naranja, para poder picar los olores y poder generar mucho bien. Pero ese cuchillo también, dependiendo la dimensión, con cierta precisión en alguna parte del cuerpo puede matar a una persona y causarle un daño extremo hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial funciona igual que ese cuchillo. Lo podemos utilizar para mucho bien. Hoy tenemos regulado, nosotros en nuestro país y gran parte del mundo, regulado ese cuchillo como un arma blanca. Entonces, que hay en ciertos lugares que ese cuchillo no es recibido, en ciertos lugares en sociedad no lo puedo andar. Si no existe una justificación para poderlo tener ahí. A eso tenemos que llegar. Europa tiene su primer propuesta de aprobada, ¿verdad? Para la Unión Europea, tanto para la blockchain, que es un tema importante también, y la inteligencia artificial, y en Latinoamérica aún no tenemos legislación para ello, pero si me preguntas a mí, tendremos que buscar esa legislación que busque esa cancha marcada de la lógica que acabamos de explicar sobre el cuchillo, para no limitar la innovación de la alta cocina de la inteligencia artificial, pero sí regularlo para todos estos riesgos que tenemos a nivel ético, para poder dimensionar qué se permite y qué no se permite sin limitar la innovación. Entonces, damas, caballeros, darles las gracias por haber participado y enhorabuena que tuvimos una audiencia que participó muchísimo el día de hoy. Jenny, te deseo la Don palabra. Jason, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario, consulta. En realidad ha sido una noche muy enriquecedora con este nuevo tema sobre lo que es inteligencia artificial. Aquí tenemos un comentario. Soy nuevo en este tema, aunque mi primer contacto con una computadora fue en el año 97. Pertenezco al sector comunal en el cual ya debemos ir introduciendo este tema. Claro. Muchas gracias, aprendiendo más, pero como educadora sé que es un tema que ha estado afectando el proceso de enseñanza, aprendizaje por el mal uso e incluso la buena convivencia. Excelente el tema. Muy agradecida. En realidad, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día en esta noche. Este es un tema muy rico y que todavía pues nos falta mucho más, ¿verdad? Por conversar. A don Jason también agradecerle su disposición de habernos acompañado y ser el facilitador de este espacio. Y les deseamos una feliz noche y muchísimas gracias. Con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Muy gracias. buenas noches. Buenas noches.